Intervisa presenta. La lluvia golpeando los cristales me transportaba a tiempos pasados, cuando todavía era un niño y la vida era mucho más sencilla. Recordaba muy bien aquellos tiempos en los que dormirse con el sonido de la lluvia y despertarse como si nada hubiese cambiado, con el frío introduciéndose en los huesos y el sonido incesante de las gotas martillando el tejado era algo habitual. En las farolas de la calle podía ver la luz dibujada sobre la lluvia como entonces, mientras anochecía una vez más. Era como una cortina de ducha a la inversa. Siempre lo veía como algo sobrenatural. Volver a la infancia era una sensación extraña. Los recuerdos podían ser tristes o alegres, pero los sentimientos siempre resultaban artificiales. Nunca era capaz de etiquetarlos a uno u otro lado del espectro. De pequeño me decían que era un problema, que tenía que aprender a identificar mis emociones. Yo no lo veía de la misma manera que los adultos, pero está claro que los niños nunca ven las cosas igual que los adultos. Al posar la mano sobre el cristal de la ventana sentí frío. Estaba helado, pero no era ese el único sentimiento que despertó en mí. Era algo mucho más profundo que lo que podía percibir a través del tacto. Me embargaba una sensación extraña que atenazaba mi interior, un sentimiento oscuro que hacía que mi alma, si es que algo así existe, se estremeciera con inquietud. Dejé que mis pensamientos se perdiesen una vez más entre las embravecidas olas del mar. Cuando lo hacía, la sensación de libertad que disfrutaba era difícil de igualar. Me veía a mí mismo flotando sobre la espuma, siendo zarandeado en plena armonía con la naturaleza, mientras degustaba el dulce placer de la inconsciencia. Alex todavía no se había despertado. Madrugar nunca había sido una de sus prioridades, aunque, si lo pensaba bien, todavía no tenía muy claro cuáles eran sus propiedades. Molí un poco de café y aspiré su aroma con fuerza. Era un olor que siempre me había gustado, desde que era muy pequeño, y me acercaba a mi madre por las mañanas para darle los buenos días. Ella acababa de levantarse y preparaba el desayuno para los 4. Yo esperaba con ansia a que el olor a café recién molido llegase hasta mí, y entonces lo aspiraba como si pretendiese absorberlo todo, sin dejar que se escapase una sola partícula de aquel maravilloso aroma. Me encantaba aquel ritual, moler los granos de café antes de degustarlo y aspirar su aroma mientras emanaba directamente del grano recién molido. Para mí formaba parte del proceso. Era mi forma de tomar el café. Abrí el grifo, tomé la cafetera italiana y la llené con agua. Después le añadí 2 cucharadas grandes de café recién molido, mientras aspiraba de nuevo su aroma y lo puse al fuego. Necesitaba tomarme ese café. Lo cierto es que era más un impulso que una necesidad. El impulso de tener algo que hacer, de no estar parado. Pero lo que en realidad necesitaba era el ritual.
Eso sí que era algo que no podía evitar. El borboteo tardó unos minutos en comenzar, pero cuando lo hizo, el olor a café recién hecho activó por completo mis sentidos. Aspiré de nuevo mientras llenaba una taza hasta la mitad y sentí cómo se ponía alerta. La puerta de la habitación de Alex crujió en silencio al separarse del marco. Era un quejido sordo pero reconocible. Por fin se había despertado. Estaba seguro de que había sido el café. Cuando el aroma a café recién hecho llegaba hasta su cuarto, venía tras él como un dibujo animado, flotando ingrávido por el pasillo sin despegar los párpados, persiguiendo un sueño intangible que nunca lograba alcanzar. Llené otra taza hasta la mitad y le puse una nube de leche fría. Así era como le gustaba el café a Alex. Después me senté en la mesa y esperé a que llegase. Todavía tardaría un par de minutos, lo suficiente para pasar por el baño y despejarse un poco. A esas horas del mediodía aún flotaba en el ambiente la acritud de la discusión del día anterior. No sabía muy bien cómo había empezado, pero estaba claro que un simple café no era suficiente para pedir disculpas. Tampoco tenía muy claro quién debía pedir disculpas. Al final, las discusiones siempre terminan del mismo modo, sin vencedores, pero con múltiples víctimas. En nuestro caso, la derrota era lo único que quedaba tras la tempestad. Entró en la cocina sin articular palabra. Aunque había dormido más de 10 horas seguidas, tenía unas orejas muy marcadas que parecían sombra de ojos mal borrada. Mi aspecto debía ser todavía peor, pero no me importaba. Te he preparado un café, dije a modo de saludo. Alex me miró con cara somnolienta y no dijo nada. Sabía que tardaría un rato en despejarse por completo y procesar lo que había pasado el día anterior. Mientras, tendría que aguantar. Deberíamos seguir trabajando, comenté, intentando cambiar de tema. ¿No es eso lo que hacemos a todas horas?, respondió, como si nada de lo que había pasado el día anterior importase, mientras sostenía el café entre las manos para calentarse. Tenemos plazos que cumplir, le expliqué. Unos plazos que tú mismo has impuesto, replicó con resentimiento. No es por capricho, Alex, lo sabes muy bien. ¿Podrías esperar al menos a que me tome el café antes de empezar con el sermón? Nunca conseguíamos ponernos de acuerdo, así que decidí apartar el trabajo de mi mente durante un tiempo y dejarlo correr. Tienes razón, dije, intentando parecer lo más sincero que era posible. A veces puedo ser demasiado intenso cuando se trata del trabajo. Intenso, Fran, obsesivo, esa es la palabra que estás buscando. Suspiré con desgana, dando por sentado que tenía razón y que la discusión no había terminado todavía. Cuando tenía un trabajo en mente, no dejaba que nada se entorpeciera en mi camino. Lo malo era que siempre había algún proyecto dando vueltas en mi cabeza y nunca encontraba descanso. ¿No vas a decir nada?, me preguntó tras soplar un par de veces sobre la taza de café, haciendo que el humo se disipase por unos instantes. Tienes razón, Alex, puedo volverme un poco obsesivo con el trabajo
cuando tengo un proyecto entre manos, respondí, aferrándome a mi taza como si fuera un salvavidas. Querrás decir siempre. Estás siendo injusto. Sabes que esta obra puede ser la de nuestra consagración. Eso es lo que dice siempre, Fran, respondió mientras daba un sorbo al café. Por eso aquí seguimos, después de tantos años, partiéndonos el alma con cada nueva publicación, dedicando nuestra vida a esta obsesión que nos acompaña desde que éramos niños. Y sin embargo, vivimos como dos ratas en un cuchitril, encerrados en este apartamento minúsculo que apenas podemos permitirnos y haciendo malabares para poder sobrevivir. Presiento que esta vez será diferente. ¿Eso crees? ¿Qué tiene Amanecer Oscuro que no tuvieran nuestras anteriores obras? Lo veo en la fuerza de las ilustraciones, en cada trazo del papel, siendo que estás haciendo algo que nunca antes se ha hecho. Con cumplidos no vas a levantarme el ánimo y lo sabes. Sé que tu vanidad no es tan grande como para dejarte influir por algo tan mundano como unos simples cumplidos, pero sabes que estoy en lo cierto. Has leído los diálogos que te he escrito. Son tan potentes que hacen que tus imágenes cobren vida, y creo que el problema es que lo sabes. Me da la impresión de que tienes miedo de lograrlo. Alex meneó la cabeza y se levantó de la mesa. ¿Miedo? ¿Eso es lo que piensas ahora de mí? ¿Que soy un cobarde? Me preguntó mientras abría la despensa y sacaba una botella de aguardiente que todavía estaba por la mitad. No digo que seas un cobarde, pero está claro que tienes miedo al fracaso y por lo tanto también al éxito. Alex meneó de nuevo la cabeza y volvió a sentarse en la mesa. Sirvió 2 vasos hasta la mitad sin decir nada y se bebió el suyo de un trago, como si fuese agua del grifo, y no aguardiente casero de 70 grados. Estoy hasta las narices de tu obsesión con el éxito y el fracaso, Fran, sentenció, y después golpeó la mesa con el vaso vacío y volvió a llenarlo. Lo miré con precaución. No me gustaba nada que se comportase de esa manera. No deberías beber ese ritmo, le dije. Acabas de levantarte. ¿Quién sabe? A lo mejor es esto lo que hace que mis dibujos cobren vida, dijo, masticando el sarcasmo con rabia. Lo miré sin saber qué responder y me bebí mi vaso de un trago. Puede que estuviera en lo cierto. Me estaba obsesionando. Quizá fuera hora de dejar el trabajo a un lado durante un rato y divertirse un poco. Alex volvió a llenar mi vaso hasta la mitad y sonrió. ¿Tregua?, solicité levantando la copa. Tregua, respondió Alex elevando la suya y apurando el trago. Me levanté y rebusqué entre la música del ordenador hasta encontrar algo que me pareciera apropiado para aquel momento. Al menos por ahora, añadió Alex mientras yo ponía un disco de My Chemical Romance titulado I Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love. Era el primer disco de la banda de Nueva Jersey, pero no el primero que había escuchado de ellos. Siempre tienes que decir la última palabra. Me viene de familia, dijo con una sonrisa etílica mientras apuraba su tercera copa. Si quieres que esto funcione, tendrás que aceptarme tal y como soy. Me serví otra copa y me acerqué a la ventana. La tormenta se estaba acercando peligrosamente
y pude observar un relámpago que cruzaba el cielo a lo lejos, como una gran grieta atravesando la realidad. Iluminó la cocina por completo, como si hubiera amanecido de nuevo durante un par de segundos, y después quedamos sumidos en la oscuridad. Lo único que nos iluminaba era la luz de la pantalla del ordenador portátil, del que seguía emanando música como si nada hubiera pasado. Hace mucho que he aceptado como eres, dije, justo antes de que el trueno reventase el mundo en pedazos. Por un momento nos quedamos mudos, obnubilados por la fuerza imparable de la naturaleza. ¿Esa es la fuerza que quieres para nuestra nueva novela gráfica?, preguntó Alex con sorna. Mientras sigas tomándolo a broma, nunca lograremos lo que nos hemos propuesto, le respondí. ¿Querrás decir lo que tú te has propuesto? Que yo sepa, siempre has sido tú el que ha decidido el camino que debemos seguir, de forma unilateral, por supuesto, y también cuáles son los objetivos que debemos de cumplir por cada nueva publicación. A veces me pregunto por qué sigo aguantándote, porque sabes que no encontrarás a nadie que te soporte y que a la vez dibuje como yo. Si te creyeras todo lo bueno que eres, pero sé que lo dices por vacilar. Si tú aceptaras que soy como soy y no esperases siempre que haga lo que tú esperas de mí, las cosas irían mucho mejor, me dijo alzando la voz. Es que eres mejor de lo que tú crees, Alex. Solo tienes que creértelo, le grité golpeando la mesa con el vaso. Alex se sirvió aguardiente hasta vaciar la botella y la lanzó a la papelera. ¿De qué sirve toda esta mierda?, gritó. Solo son palabras, Fran. ¿Por qué no pruebas a salir y decirle todo eso a los lectores? Igual, así consigues que esta obra sea tu éxito soñado. Volvíamos a estar en un punto muerto. La ira comenzaba a brillar con fuerza en sus ojos cuando me miraba, pero por suerte comenzó a sonar Summertime, un tema del cuarto disco de My Chemical Romance. Era de ese tipo de canciones que siempre levantan el ánimo e invitan al optimismo. Fue como si, por obra del azar, justo al terminar el álbum anterior y ponerse en modo aleatorio, el ordenador decidiera que necesitábamos una dosis de buenas vibraciones. Me acerqué a la despensa y saqué otra botella de aguardiente. Aunque nunca nos sobraba el dinero, por no decir que nos encontrábamos en la ruina más absoluta, nos las apañábamos para que nunca nos faltase el alcohol. Unas veces gastábamos lo que no debíamos en nuestro vicio. Otras eran los lectores, como en esta ocasión, quienes se encargaban de surtirnos, regalándonos botellas de licor casero y a veces reservas que degustábamos complacidos. Esta vez había sido uno de esos seguidores, el que nos había enviado una caja de aguardiente de orujo casero, y además venía acompañada de una carta. Había llegado justo el día anterior y no podía hacerlo en mejor momento, puesto que acabábamos de terminarnos nuestras existencias y, como siempre, estábamos sin Blanca. Ni siquiera habíamos leído la carta. Yo le había echado un vistazo, pero Fran ni siquiera la había tocado. Cuando llegó, estaba ocupado trabajando y la miré por encima. Nos daba las gracias por hacerle las tardes de invierno más entretenidas y por darle a la gente algo en qué pensar, no solo simple divertimiento sin fundamento. Era conmovedor ver que alguien se tomaba tu trabajo en serio, pero eso no pagaba las facturas.
me ayudó a concentrarme en lo que estaba haciendo en aquel momento y la dejé sobre la mesa sin más. Ya tendría tiempo para leerla en otro momento. Estaba claro que ahora tampoco era el momento adecuado para leer la carta. Veía 4 vasos sobre la mesa que vibraban sin parar, y tras un rato se unían para volver a ser de nuevo los 2 vasos del principio. Cuando acercaba la botella a uno de ellos, se volvían a separar en 2, intentando confundirme. ¿Acaso pretendían reírse de mí? Llené los 2 vasos hasta la mitad lo más rápido que pude, para evitar que se separasen de repente. O eso fue lo que intenté, pero lo cierto es que vertí parte del contenido por fuera y los llené hasta el borde. No era capaz de mantener la mano quieta en un sitio. Levanté el vaso en alto y pronuncié un brindis que me pareció lo más adecuado en aquel momento. Por nuestros lectores, grité con entusiasmo. Por todos esos gilipollas, añadió Alex después de separarse el pelo de la cara. Nos sonreímos y comenzamos a bailar al son de Planetary Go, la canción que sonaba en aquel momento, un tema muy dinámico y divertido que nos empujaba a dar vueltas con los brazos extendidos y nos hacía perder el control de nuestros cuerpos, que en el fondo sabíamos que ya no eran completamente nuestros. Bueno, buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Yo soy Eric Contreras Ayala. Esto es un programa más de Visitantes Nocturnos. En esta ocasión estoy utilizando este programa, este conducto, para leer una historia. Este es un libro que encontré de forma completamente gratuita en la tienda de Google Books, en la tienda de Google Play, que se llama El Regalo. Es una historia de suspenso, de miedo aparentemente, así que dije, pues ¿por qué no leerlo? Ya hace un buen rato que no leemos nada como esto en el programa. Son solamente historias de otras cosas, pero no hemos leído una novela, un cuento, etcétera. No lo hemos leído en un rato, por eso se me ocurrió leerlo el día de hoy. Espero que todos ustedes se encuentren bien, que se encuentren tranquilos y cómodos desde sus casas o desde cualquier lugar donde nos están dando el privilegio de su audiencia. Y bueno, pues sin más por el momento, y agradeciéndoles a todos ustedes por su compañía, esto es el primer capítulo del cuento El Regalo. Efrén Villaverde. Efrén Villaverde es el autor. Este fue su primer capítulo. Leería otro capítulo, pero yo creo que nos vamos a pasar de la hora, entonces mejor lo dejamos para otro momento. Simplemente vamos a dejar el programa para el día de hoy. No tenemos mensajitos ni nada, pero me gustaría que hubiera un poco de interactividad entre nosotros, sobre todo para saber qué es lo que les gusta o más les llama la atención de nuestros programas de visitantes nocturnos, pues para continuar con esta misma
temática, tónica, etcétera, etcétera, etcétera. Por el momento yo creo que esto es todo. La próxima semana leemos el capítulo 2 de esta novela, de este cuento. Y yo creo que así no las pasamos este mes de julio, 4 semanas. Vamos a leer 4 capítulos de esta novela que se llama justamente chan, 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 El regalo, de Efrén Villaverde. Muchas gracias a todos por escucharme. Nos escuchamos, vemos la próxima semana, misma hora, mismo canal, sábado a la medianoche, a través de facebook.com/robotomx. Ahí nos escuchamos de nueva cuenta la próxima semana. Gracias a todos, gracias por su audiencia. Nos escuchamos, nos vemos. Chao. Chao.